Señores, y lo prometido es deuda. Y aquí tenemos uno de nuestros invitados el día de hoy que utiliza su música y su talento como protesta, como mensaje muy bonito, así como hemos recibido anteriormente y lo hemos conversado detrás de cámara con el propio artista, que llevan un bonito mensaje a esta juventud que tanto lo necesitan, que tanto lo necesitamos, porque yo también soy joven. Bienvenido, Penny Atalaya. ¿Cómo Hola, hola. estás? Todo bien, gracias a Dios, tú sabes, tratando de seguir el camino que tenemos que llevar con el Amén. mensaje. Sí. Detrás de cámara estuvimos conversando muchísimo y conociendo un poquito de ti, pero obviamente el público quiere saberlo de tu música, el mensaje que llevas, que justamente es lo cristiano, pero con el rap. Exacto. Viene siendo el mismo mensaje que dice la Biblia, el mismo mensaje de fe, que por el oír viene la fe, pero por el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros rimamos palabra de Dios para que los jóvenes le escuchen y comiencen a saber cosas que quizás leyendo la Biblia, porque no la leen, quizás tú sabes, no lo van a entender bien o no lo van a saber. Entonces, por eso hacemos ese tipo de música. Es súper interesante, me parece interesante de la forma en que lo llevan, porque justamente eso, que también lo conversamos, es lo que atrae a muchos jóvenes, que personas así como tú, como yo así, súper normal, Exacto. el mensaje que llevan. ¿Qué te motivó a ti a hacer lo que estás haciendo ahora? Sí, primeramente yo cuando llegué a la iglesia que llegué, que era RT, ¿sabes lo que es RT, verdad? Sí. Exacto. Ese tipo de música era prohibida. Entonces yo lo que estaba simplemente trabajando con jóvenes, llevándolo a la iglesia, teníamos una escuela bíblica, cosas así. Pero después llegó un momento donde sentí que también lo que hubiera hecho durante mi vida, que era la música rap, también llevarla por ese lado, ¿sabes? Porque llega más gente. Claro. No es lo mismo tú en tu barrio hablándole a varias personas que tú subiéndolo a internet, una música, entonces, que llega al mundo entero. Nosotros hemos tenido oyentes de Brasil, Argentina, Estados Unidos, de países que uno ni siquiera piensa. Incluso tengo testimonio hasta de África. Wow. Que en África una comunidad aprendiendo español escuchaba mi canción solamente por ser cristiana y por no tener jerga desconocida para ellos. Entonces le hacía más fácil escucharla y entenderlo el español. El rap también lleva un mensaje, según yo, ¿verdad? Que lleva un mensaje quizás un poquito crudo, o sea, así como Sí. Directo. Exacto. Igual va por esa línea lo que haces tú. Sí, claro. Incluso por eso es que algunos lo consideran underground, porque no es fresita, no es de que todo está bien, tú ves, sino que al ser cosa directa, que hay un público que sí opta por eso, se le llama underground por eso. ¿Sabes? Porque no es comercial de que todas las cosas son bonitas. Es bien crudo. Es bien crudo, eso es así. También tú tienes una parte que bueno, la música, me contaste que la dejaste a un lado por un tiempo, como no prioridad. Sí la hacía, pero no prioridad. Sí. Para hacer estos trabajos sociales, explícame lo que haces, que está muy bonito, te lo aplaudo, con los jóvenes dominicanos, en los barrios y en distintos lugares del país. Sí, teníamos ya años trabajando primero en otro sector, porque siempre hay que empezar por la casa, ¿verdad? Y luego nos expandimos en barrios y luego en diferentes pueblos y eso, donde nos soliciten, sin cobrar un peso, sin cobrar dinero por eso, por hacer esto, sino simplemente sacando jóvenes del camino extraviado y equivocado, que muchas madres, muchas familias lo agradecen hasta el día de hoy, porque cada vez que un joven se quita de un mal camino, es un dolor de cabeza menos para una madre. Eso es así. ¿Qué es lo que ustedes hacen específicamente? Lo que nosotros hacemos es simplemente llevar la palabra de Dios a los jóvenes. Cuando un joven puede prestar atención y lo que nosotros llamamos como el poder divino, que es el Espíritu Santo, en el joven cuando llega a comprender lo que se está diciendo, de ahí que nace la fe. Entonces, por esa fe en Cristo, el joven decide de él dejar de hacer la cosa que hacía antes. Y ahí es que llega la transformación. Es decir, nosotros no tenemos nada especial o diferente, sino que Dios
sí puede actuar a través de nosotros, a través de ti, a través de cualquiera que me escucha, diciendo la palabra al otro, y el otro se transforma y cambia, y después llegan los testimonios. La gente dice, oye, pero fulano era el que hacía los malos coros en el barrio, mira ahora. ¿Te ha pasado eso? Que dicen eso Exacto. mismo. Eso fue como una pausa y en el tiempo que le dedicaste mucho más a las labores sociales y eso, pero regresaste con con la música así como full. ¿Cuándo aproximadamente? Y que vamos a hablar de el álbum también que tienes ahí. Sí, hace muchos años, estamos hablando como alrededor del 2008, 2009, creo yo, algo así, 2008, 2009, por ahí. Y este nuevo álbum, las inspiraciones, ¿cuántas canciones lo componen? Cuéntame de ello. Sí, 17 canciones, el álbum fue diferentes temas. Hay un tema que estoy hablando prácticamente de la Biblia entera, completa. Entonces que se lo recomiendo a muchas Un familias y a resumen gente. de la Biblia. Exacto. Por ejemplo, usted tiene un niño, usted le pone esa canción. El niño se aprende esa canción, se sabe casi la Biblia. Pero chulo, Sí. pero hay que buscarte para las escuelas dominicanas aquí para que eduques a los niños en cuanto a la música, o sea, la música, pero también con la Biblia. Hay un tema que yo creo que es el que estamos viendo ahí en pantalla, que se llama Pido Justicia, Sí. ¿verdad? Sí. Ha tenido muy buena aceptación en las redes sociales. Sí. ¿Cómo te sientes con esta misma aceptación? Porque uno hace la cosa me imagino que hace la cosa porque te gusta, Exacto. pero que tú veas personas que también se identifiquen, que les guste lo que tú haces. ¿Cómo te sientes tú? Claro, estamos muy contentos porque aparte de que estamos poniendo un granito de arena, estamos diciendo muchas verdades y esas verdades se están expandiendo. Entonces, gloria a Dios por eso. Porque a veces la misma verdad, a veces la gente no la quiere escuchar. Pero hay veces donde el pueblo está viendo tanto el deterioro social, la corrupción, es tanto que te está tocando la puerta la mala noticia y todo eso. Y cuando tú vienes con ese mensaje, al final tú dices, oye, en verdad, sí, tienes razón, eso es real. Sí, justamente que estamos, bueno, que no, eso no es de ahora, eso es de siempre y sí, siempre han pasado situaciones impactantes. Vamos a hablar aquí de la República Dominicana, pero en estos tiempos como que estamos en los finales, porque suceden como caso tras otro, tras otro. Ahí vi, por ejemplo, hoy en la noticia de otro caso en San Cristóbal que yo ni quise profundizar. Wow. Esos temas, tú como creyente, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo lo ves tú? Es muy complejo porque es como si fuera, es una raíz que va creciendo y se va convirtiendo en un monstruo. Yo desde mi punto de vista, desde mi lado, yo lo veo como si fueran cadenas. Son cadenas porque, mira, hay mucha ansiedad. Hay mucho deseo de obtener cosas que las personas no pueden obtener. Sueldos bajitos, no son realizados. Muchas redes sociales. O sea, la gente ve vida perfecta, ve vida con gente ostentando muchas cosas. Entonces, ya sean famosos o no famosos, se llenan de cosas prácticamente inalcanzables para ellos. Pero ¿qué pasa? Vienen desilusión, vienen mucha distracción en la vida. En vez de tú ponerte a estudiar, vienes a trabajar, piensa que la vida la vas a resolver de X manera, pasan 5, 6 años, 7 años, te sientes atrasado. Vienen depresiones, tú sabes. Entonces, cuando suceden todo este conjunto de cosas, malas noticias, pasa esto aquí, pasan esto allá, matan este aquí, este está robando, todo eso te llena de una incertidumbre que tú comienzas a actuar de una forma diferente. Todo eso comienza a ser influencia para ti. Y comienza a actuar de una manera rara, tan violenta la gente. Entonces la gente no se le puede decir nada. Si le topaste un carro en la calle, sabe que el otro te puede hasta matar. Está sucediendo eso porque el deterioro viene siendo cada vez más grande, que se van apartando de los principios y las cosas cristianas. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero sus finales de muerte. Las sociedades donde se han fundamentado en la vida cristiana, es menos homicidio, menos muerte. Sí, eso no es a lo loco, tú sabes. Eso es algo que eso es real. Las Fuerzas Armadas no tienen tanto problema. Mira, por ejemplo, el caso de Costa Rica, tantos años sin Fuerza Armada, sin tener que hacer, ¿tú entiendes? Pero desde que se apartan de los caminos de Dios, tú ves que como ya, tú sabes, el vecino mata al vecino, aquel, se vuelve un desastre. Porque tú no tienes principios. Tú no estás fundamentado en nada.
todos estos niños que están creciendo, estos niños nada más tienen un dembow en la cabeza, ellos no tienen respeto a nada, no se les ha enseñado eso. ¿Mm? No tienen la suerte que yo tuve, que creciendo en escuela bíblica, que aquel sacerdote hay que respetarlo, que al profesor hay que respetarlo, que hay que respetar al papá, al vecino, que hay que respetar al pastor. Ellos no comprenden ese asunto. Sí, y un tema ahí tú me llevó a la mente, dando esas explicaciones, tus palabras, de un problema, bueno, no un problema, pero un tema que hubo un momento que se debatió muchísimo aquí en República Dominicana y es con la inculcación de inculcar la palabra bíblica Ujú. en las escuelas. Sí, Que sí. había un grupo que no quería, otro que sí quería. En tu opinión, me imagino que estás de acuerdo con que sí, obviamente, yo Lógico. también. Sí, Explícame un poquito más ahí, como que desarrollame, claro, porque igual. claro. Lo que pasa es, mira, que Cristo, aparte de ser la persona más importante en la vida, tú no vas a encontrar una persona en la historia que haya sido más importante que Cristo, que cambió la historia. El nombre de Cristo tiene un poder de transformar a una persona a un nivel que tú, es decir, si cuando tú lo conoces, la persona transformada, es que tú lo puedes saber, pero si tú no la conoces, quizás tú no sabes, pero cuando tú conoces a una persona que la transformó Dios, no estoy hablando de religión, porque a veces no tenemos los mejores ejemplos, a veces, pero estoy hablando de personas que sí han sido transformadas por la palabra de Cristo, de la forma que manifiesta el perdón, el amor, la compasión al otro. Esas son cosas que a una parte de la sociedad, estoy hablando de la empresarial, ¿verdad? Quizá no le favorece mucho en cierto punto, porque imagínate, si un joven antes se bebía 20 cajas de cerveza, Ya. Ujú, ya él no va a maltratar su cuerpo de esa forma. ujú. Entonces imagínate eso en masa. Es decir, hay cosas que yo sé que hay intereses por detrás que no van a querer, no, Biblia no, porque lo van a poner como si eso fuera como religión o lavar el cerebro. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando conocer la persona de Jesús y caminar según los principios de la persona de Jesús. Ujú. Como sociedad te la cambia totalmente, claro. Te la cambia. La Biblia dice, mira, por ejemplo, la sociedad está llena de vagos. Y la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Mm? Ya los jóvenes no saben lo que es honrar a su padre y a su madre. Honrarlo a su padre y a su madre. Ya no. Todo el mundo se desentiende del otro. ¿Ve? Es decir, a la sociedad le convendría que se inculcaran la cosa de Dios. Por conocimiento. Exacto. No religión, por conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay un sector, como tú dices, que lo que le interesa es tener personas ignorantes, personas entretenidas, Exacto. como lo dice. ¿Tú crees que en la industria de la música, por el tipo de música que tú haces, cristiana o el rap, es un poquito más difícil estar dentro de, o igual tiene su público? ¿Cómo eres? Tiene su público, aunque hay países donde se consume más que otros, dependiendo el nivel de educación o dependiendo el nivel de cristiano que hay en ese país y eso. Pero, pero sí, sí. Ahora, lo que sí es más difícil, por ejemplo, es componer una canción cristiana. Sí. Es mucho más difícil que componer una canción tú diciendo cosas. Por ejemplo, la gente tiene ventaja que una persona se pega hasta diciendo mala palabra. Sí. No, y Entonces, hasta con 3 palabritas ya hacen un dembow, con exacto. una frase repetida. Exacto. Por ejemplo, yo tengo más de 300 canciones, ¿verdad? Y estamos hablando que a veces la carrera de 10 gente o 7 gente no tienen 300 canciones. Pero tú tienes 300 canciones, Sí, ¿verdad? claro, claro. Escritas por ti. Es para que tú entiendas lo Wow. difícil que es. En todas esas canciones yo tengo que tener una temática diferente siempre. O sea, yo no puedo ser monótono. De lo que yo digo siempre es lo mismo. Mira lo difícil que es. Yo no puedo usar la misma palabra. ¿Ve qué difícil es? Sí, Pero una persona hablando una sola cosa se pega tan mundialmente. Da más diciendo una sola cosa. eso es así. Y de esas canciones, de esas 300 canciones que tú tienes, ¿en qué se basan? Obviamente en la Biblia, experiencias propias, ¿hay algunas? Sí, yo O- creo que trato de abarcar todos los temas. Hay muchas que son dedicados dándole gracias a Dios. Hay diferentes formas de darle gracias a Dios. Tengo canciones para madre, tengo canciones a mi esposa, tengo canciones a la sociedad, tengo canciones para la política, tengo canciones sobre el fin de los tiempos,
tengo canciones sobre dándole consejo a los jóvenes cristianos. Tú sabes que es difícil el camino, a veces se desaniman, es como canciones de ánimo a ellos. Tengo canciones dando reprensión. Imagínate que te estés portando mal y tú dices, Dios mío, ¿por qué es lo que me está diciendo ese muchacho en esa canción? Como una reprensión así. Trato como de tener como siempre Variado. un ángulo diferente. ¿Desde qué edad tú estás, bueno, componiendo tus canciones? O sea, ¿cómo fue que llegó la musa así? Y también cuando tú decidiste ya ir en serio al cristianismo. Sí, al principio yo improvisaba mucho cuando chiquito, en el 93, 94, 95. Yo siendo un niño improvisaba mucho y no sabía que tenía realmente el don, pero uno lo cogía para chelcha en los barrios y eso. Sí. Después la educación tuvo que ver porque estudié en una escuela de sacerdotes y después estudié en un politécnico, el Politécnico de la Caoba, que es de monja. Y ahí te dan duro con con la literatura, lectura, escribir, esto, aquello. Ahí que comienzo más a estructurar la poesía. Bueno, pero con razón, es que es un Sí, duro, porque que esa escuelita que tuviste ahí. sí, tú dices una palabra Así o mal, sí. sí, tú dices una palabra mal y 500 veces hágala. Y eso hizo como que hubiera un ejercicio ya, como de hacer muchas rimas de diferentes formas, porque el estilo en el hip hop es muy... Tú sabes, en el hip hop tú no puedes ser de que no tiene flow o que no tiene como esa identidad. En el rap tú tienes que tener una identidad fuerte. Pues sí, para que la gente pueda querer escucharte. Tiene que tener algo muy diferente. Entonces no es tan fácil en el hip hop, porque hay mucho talento y hay mucho literario. Entonces mucha gente dura de verdad. Entonces para tú sobresalir tú tienes que ser un genio prácticamente. Oh, wow. Sí. Y al momento que tú entraste ya, que visitaste una iglesia, no por primera vez, porque si tu familia, tu madre, Mi ¿verdad? madre, Es sí. cristiana y demás, pero que ya tú lo tomaste como más en serio, Sí, a los 22 años por ahí. jovencito. ¿Cómo fue esa historia? Ajá. Una amiga mía siempre me decía de que, ¿cuándo es que me va a llevar a la iglesia? Y ella vive en España ahora. En ese momento yo estaba en un colmadón bebiendo y ella me dijo, pero Aquí ¿y sí. cuándo es que me va a llevar a la iglesia y eso? Y yo y mi madre, porque tú sabes que ir a la iglesia en ese momento, en una iglesia RT, entonces yo con todos esos cabellos que yo tenía, esa apariencia, pero ella quería ir porque ella iba desde cuando chiquito. Y nada, dije yo, ese día me decidí, dije yo te voy a llevar ahora mismo. Todavía el culto está ahí, te llevo. Me dijo, sí, llévame, ahora es que vamos ahí. Fui y ahí me quedé yo. Para que tú, del colmadón a la iglesia, fue literalmente del colmadón Así mismo. a la iglesia. Qué bonito, para que tú veas que hay personas que la mandan específicamente así, como que súper random, y de ahí Claro. pues te quedaste. ¿Hay alguna experiencia en el tiempo que tienes aquí, como, como de, no de discriminación en la palabra, pero sí? O sea, ¿hay como alguna experiencia que te han discriminado o menospreciado, o por tu ser cristiano, por tu Sí. apariencia, que puedas contar obviamente para las cámaras Sí, claro, yo creo que eso es lo que más puede vivir un joven ahora mismo. de la En la discriminación? iglesia, sí, que lamentablemente eso no tiene que ver nada con la cosa de Cristo, pero nosotros vivimos en una sociedad que a veces se convierte en clasista, a veces no olvida de dónde Dios lo sacó, a veces olvida muchas cosas que están en la Biblia. Y al ver este joven con todo cabello, tú sabes, es flaco, prácticamente en la calle, porque dime tú, el que va de un colmadón a una iglesia, eso con un bajo arromo, tú sabes, Sí. ajá, a veces hay gente que no se te quiere pegar, hay gente que no te quiere a veces ni saludar ni nada. Conociéndote desde chiquito, estoy hablando. Ujú. Sí, eso pasa mucho. Ya cristiano también, yo recibí muchas cosas, porque yo no cambié de apariencia. Yo cambié de la forma de comportarme, fue. ¿Y cuál, no se puede decir esa experiencia de discriminación, tú siendo cristiano, obviamente? Pero muchas cosas. Ay, dime una. No me la quiere Te decir, voy a no me la explicar. quiere decir. No, claro, yo puedo decirte muchas. En una ocasión nosotros estábamos en una convivencia, se podría decir que una convivencia, ¿verdad? Y tú sabes que hay algo que se llama la Santa Cena. Hay un momento donde Jesucristo parte el pan y se lo da a los discípulos y dice, hagan esto en memoria mía, hasta que yo venga, que es un chin de vino y un pan. Ujú. Sí, hay iglesias que lo hacen de diferentes formas, pero prácticamente lo mismo. Es como que el cuerpo de Cristo
todo el mundo recibe el pan y el vino y comen. Y a mí una doña me quitó el pan de la mano. ¿En serio? En un momento tan solemne así. Yo estaba así con el pan y tú sabes, siempre uno está con los ojos cerrados porque cantan himnos y eso. Porque hay que pensar en la muerte de Cristo y eso, algo, un asunto de reflexión. Venga, así. Venga, que usted no es cristiano, me quitó el pan y el vino. Oh, wow. Yo me quedé, tú sabes, es una de las situaciones que más me ha dado duro a mí. No, claro, en shock. Y yo creo que todos hemos pasado por un momento así. Yo he pasado también, pero yo no soy cristiana, tampoco lo voy a sacar a colación ahora, pero sí, yo creo que todos hemos pasado por ahí. De las canciones de este álbum, que Fe, ¿verdad? ¿Cuál es con la que más te identificas y por qué? Me identifico mucho con Fe porque Fe viene siendo como la historia mía. No en sí es la historia, pero sí es como los episodios de mi vida que yo llegué a pasar. Momentos de soledad, de sufrimiento, de esto. Porque para el que le escuche y me ve ahora y dice, oye, fulano le ha ido bien, mira qué bien está fulano con su familia y qué bien le ha ido. Para que ellos vean el camino completo, tú sabes. Por eso es Fe. Entonces, porque me mantuve creyendo. Porque hay gente que le pasan, por ejemplo, esta situación que me pasó a mí y se van del camino. Se van, dicen, no, no vuelvo por ahí, mano. Abandonan. Exacto. Entonces esa canción como que la gente como que le da esa moraleja. Y la otra es Propósito, que canta mi esposa, mi hija y mi hijo. Ay, qué chulo. Sí. Involucraste a la familia entera. Y qué Exacto. bonito. Y esa motivación de los niños porque son pequeñitos, ¿no? Sí, porque yo tengo el privilegio de que los niños se sabían mucho discos míos. Entonces, al ser tan chiquitos y cantan temas míos y eso, yo decía, wow, pero ellos pueden hacerlo, porque si ellos talarean el disco bien así, ellos pueden. Y mira, lo hice, ellos lo hicieron bien. Ah, pero ya tú sabes, hay que escuchar a los niños y a la familia completa, y me parece que para las personas que están viendo ahora y que no te conocen, pues que escuchen Fe para que primero te conozcan y después vayan ahí viendo todos sus temas. Y por ahí viene también, en esa misma línea, la pregunta de cuál es el mensaje final que tú quieres llevar a los jóvenes, no tanto dominicanos, de aquí a Tapa África también, con tu palabra, con tu música y con todo lo que haces. Claro, el resumen completo de la producción es creer en Cristo, creer en Jesús. Yo creo que no hay más nada que nosotros podamos hacer porque nosotros vivimos una vida transitoria. Que mañana yo no voy a estar ahí, pero el mensaje va a estar. Y el mensaje es que la gente viva su vida creyendo en Cristo. Que traten de ser como Cristo y que confíen en Él. Tú sabes, que en el hombre tú te vas a decepcionar. Pero Cristo fue el que murió por ti. Y dice la Biblia que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, muchísimas gracias, señores. Miren qué bonita manera de nosotros iniciar el contenido del programa de hoy. Muchísimas gracias, siempre bienvenido por aquí. Ya nosotros somos panas y nos invita a todos esos can que va a ser obviamente con propósito para los jóvenes dominicanos. A usted no se mueva porque nosotros seguimos con más contenido aquí.